Atención México. Hay alianzas que se forman de manera gradual durante años de negociaciones técnicas y de encuentros diplomáticos formales, y hay alianzas que cristalizan de repente ante una amenaza común, con una velocidad y una solidez que sorprende incluso a quienes las construyeron pieza por pieza durante meses de trabajo discreto y sostenido. Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir con el bloque México-Canadá, que la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno canadiense acaban de consolidar de manera pública e inequívoca con una declaración conjunta que no deja espacio para interpretaciones ambiguas ni para las tácticas de fragmentación que Washington había diseñado cuidadosamente para esta etapa de las negociaciones trilaterales. Ni un paso atrás ante Trump. Esas 5 palabras resumen con una precisión notable la postura compartida que ambos países han decidido adoptar públicamente en este momento específico de máxima presión de Washington sobre los 2 socios comerciales más importantes de Estados Unidos en toda América del Norte. Este no es un gesto diplomático menor ni una declaración de buenas intenciones sin respaldo real en acciones concretas y verificables. Es la cristalización pública de una coordinación estratégica que México y Canadá han venido construyendo durante meses enteros de trabajo diplomático discreto y que Washington definitivamente no esperaba ver materializada con esta velocidad y con esta claridad en el momento más crítico de toda esta secuencia de tensión bilateral sostenida durante meses. Quédense conmigo porque en los próximos minutos les voy a explicar exactamente qué significa esta alianza fortalecida en todos sus componentes específicos, por qué Washington no la calculó en sus modelos de presión cuando diseñó su estrategia negociadora, y qué representa para el futuro de las negociaciones del TMEC que definen el destino económico de millones de personas en los 3 países de la región norteamericana en los próximos años. Vamos a entender primero el contexto completo que llevó a esta declaración conjunta tan significativa, porque sin ese contexto resulta completamente imposible apreciar la magnitud real de lo que estamos documentando en este análisis. Durante semanas enteras, la estrategia de Washington había sido intentar gestionar sus tensiones con México y con Canadá de manera completamente separada, aplicando presiones distintas y en momentos distintos a cada uno de sus socios comerciales norteamericanos, con la esperanza calculada de que esa fragmentación evitara la formación de un bloque coordinado que pudiera presentar resistencia unificada y efectiva a sus demandas específicas en la mesa de negociación. Esa estrategia de dividir para presionar tiene una lógica clásica y bien documentada en las negociaciones de poder asimétrico entre naciones de tamaño económico muy diferente. Si la potencia más grande logra mantener a sus socios menores negociando de manera completamente individual y sin coordinación entre ellos, puede usar con cada uno el argumento de que el otro ya cedió o está a punto de ceder en los términos más importantes, generando presión adicional mediante la percepción de aislamiento que hace que cada socio tema quedarse solo frente a Washington sin el respaldo del otro. Washington ha utilizado esta táctica con éxito relativo en distintos momentos históricos de las relaciones trilaterales en América del Norte, logrando extraer concesiones de México o de Canadá al presentarle a cada uno un escenario de negociación en el que el otro ya había avanzado hacia los términos de Washington, dejando al rezagado en una posición considerablemente más vulnerable e incómoda. Lo que ha cambiado fundamentalmente en este momento específico y tan particular es que México y Canadá decidieron, con una coordinación que revela la profundidad real de los lazos diplomáticos y de confianza genuina que han construido durante estos meses de trabajo conjunto discreto, que no iban a caer en esa trampa clásica de la fragmentación bilateral que Washington había diseñado tan cuidadosamente para esta etapa específica de las negociaciones trilaterales. En lugar de eso optaron por hacer exactamente lo contrario de lo que Washington esperaba. No solo resistir cada uno por su lado las presiones crecientes de Washington, sino formalizar públicamente su coordinación estratégica con una declaración conjunta que hace completamente imposible para Washington seguir gestionando estas 2 relaciones de manera separada sin reconocer que está enfrentando un bloque coordinado con posiciones alineadas y con la disposición verificable de mantener esa alineación incluso bajo presión creciente de cualquier tipo que intente aplicar. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación explica exactamente qué incluye este bloque México-Canadá en términos concretos y verificables y por qué su formación representa un cambio de paradigma en la dinámica de poder trilateral en América del Norte, que va mucho más allá de esta negociación específica del TMEC. La Declaración Conjunta México-Canadá, que estamos analizando en detalle, incluye varios elementos concretos que merecen ser explicados con el detalle correspondiente para entender su alcance real y duradero. En primer lugar,
Ambos países se comprometen explícitamente a no hacer concesiones individuales que no estén alineadas con la posición conjunta que ya han coordinado entre sus equipos negociadores, lo cual elimina precisamente la posibilidad de que Washington use el argumento de que uno ya cedió para presionar al otro a hacer lo mismo de manera apresurada. Ese compromiso de no concesiones unilaterales es el corazón estratégico de toda la declaración, porque es exactamente lo que neutraliza la táctica de fragmentación que Washington había diseñado meticulosamente para esta negociación específica. En segundo lugar, ambos países formalizan mecanismos de comunicación directa y constante entre sus equipos negociadores para garantizar que cualquier propuesta de Washington que llegue a uno de los dos países sea inmediatamente compartida con el otro, asegurando que no exista información asimétrica que pueda ser explotada para crear percepciones de aislamiento que presionen a concesiones individuales apresuradas que no reflejen la posición real de ninguno de los dos gobiernos. En tercer lugar, y esto es lo más significativo desde una perspectiva de largo plazo que trasciende considerablemente esta negociación específica del TMEC, la declaración incluye un compromiso explícito de profundizar la cooperación económica bilateral entre México y Canadá de manera completamente independiente del resultado de las negociaciones trilaterales con Washington, lo cual significa que incluso en un escenario hipotético donde las negociaciones con Estados Unidos generaran resultados insatisfactorios para alguno de los dos países, México y Canadá ya tienen comprometida una agenda de cooperación económica directa que les permite avanzar en sus propios intereses nacionales sin depender exclusivamente del marco trilateral que Washington intenta controlar. Esa dimensión específica de la declaración convierte la alianza entre México y Canadá de un instrumento táctico de negociación en una plataforma estratégica de largo plazo que va a seguir generando beneficios concretos para ambos países, independientemente de cómo se resuelva la actual tensión bilateral con Washington en las próximas semanas de negociación intensa. El impacto inmediato de esta declaración sobre la posición negociadora de Washington es considerable y merece ser analizado con la profundidad que genuinamente se merece en este análisis completo. La administración Trump llegó a esta etapa de las negociaciones calculando con confianza que podría gestionar sus relaciones con México y con Canadá de manera separada y que esa fragmentación le daría ventajas tácticas significativas ambas negociaciones simultáneamente, permitiéndole extraer concesiones de cada uno bajo la presión de un posible aislamiento. Ese cálculo acaba de quedar desactualizado de manera pública e irreversible con esta declaración conjunta que México y Canadá han hecho ante el mundo entero y ante los mercados internacionales que observan con toda la atención que merece este momento tan particular de la historia comercial de la región. Washington ahora tiene que recalibrar su estrategia negociadora completa porque la táctica de divide y vencerás, que había planificado cuidadosamente, simplemente ya no es viable frente a un bloque coordinado que ha hecho pública, verificable su disposición a mantenerse completamente unido frente a cualquier presión que intente fracturar esa coordinación recién formalizada. No se vayan porque ahora viene la parte que más importa entender en la totalidad de este análisis tan completo sobre esta alianza fortalecida. Lo que esta declaración conjunta México-Canadá significa para el futuro inmediato de las negociaciones del TMEC y para el posicionamiento estratégico de México en el escenario internacional más amplio que hemos venido documentando en este canal durante meses enteros. Porque cuando analizamos esta declaración en el contexto completo de todo lo que hemos documentado en análisis anteriores, el patrón estratégico que emerge es completamente coherente y perfectamente articulado en cada uno de sus componentes específicos. Sheinbaum firmó primero la posición formal de México en el TMEC antes de que Washington definiera la propia, invirtiendo la lógica de quien tiene la iniciativa. Presentó cifras récord en exportaciones, turismo e inversión que demuestran la fortaleza económica real del país. Y ahora formaliza públicamente la alianza con Canadá, que convierte la resistencia individual de cada país en resistencia colectiva coordinada que resulta mucho más difícil de fragmentar mediante las tácticas de presión tradicionales. Cada uno de estos movimientos refuerza a los demás y juntos forman una posición negociadora de una solidez que México simplemente no tenía hace un año, cuando esta tensión bilateral comenzó a intensificarse de manera sostenida, constante. México en acción significa exactamente esto que estamos describiendo con tanto detalle en este análisis tan importante. No esperar pasivamente a que las presiones externas dicten los términos de las negociaciones más importantes para el futuro económico de millones de mexicanos, sino construir activamente, con anticipación calculada y con coordinación estratégica permanente,
las alianzas y los bloques que convierten la resistencia individual en resistencia colectiva mucho más difícil de fragmentar mediante las tácticas de presión tradicionales que las potencias dominantes han utilizado históricamente contra socios comerciales de menor tamaño relativo en cualquier negociación de este tipo. Sheinbaum ha demostrado con esta alianza fortalecida con Canadá que la construcción de bloques coordinados y sólidos es una herramienta diplomática de enorme efectividad práctica cuando se ejecuta con la anticipación, la consistencia y la coherencia estratégica que caracterizan a este gobierno en cada uno de sus movimientos de política exterior. Y eso es exactamente lo que seguiremos documentando con rigor en este canal, con toda la profundidad que este momento histórico genuinamente merece recibir de nuestro análisis comprometido. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.